presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto en saludarte. Hola, Alberto, muy buenas tardes. Un gusto a ti y a tu público. Buenas tardes. Aquí en la Ciudad de México, híjole, pues es que hay que mover. ¿A cuántas personas son las que actualmente se están moviendo aquí en el Valle de México? Mira, la encuesta Origen-Destino del año 2017, que es la más reciente, señalaba que se movían 34 millones y medio de personas o de viajes se realizaban al día en la zona metropolitana del Valle de México. La pandemia ocasionó una caída de demanda cerca del 80% y se ha ido recuperando paulatinamente, pero estamos hablando de que estamos transportando aproximadamente en transporte público al 50-55% de la época pandémica. Ajá. Digamos, estamos en condiciones normales, Nicolás, no hablemos de la pandemia, esperando que nos vamos a restablecer algún día. Son 34 millones de movimientos que hay en la Ciudad de México. De estos, ¿cuánto es el porcentaje en transporte público? En transporte público se mueve el 76% en los distintos modos de transporte. Híjole. Y el 24% únicamente en auto particular o modo particular de automóvil o plataformas. Exactamente. Aquí, ¿quién es el principal encargado de movilizar, digamos, entre los medios de comunicación? El metro, sin duda alguna, el primero. Fíjate que dentro de los sistemas estructurados hay que hacer una diferencia entre el sistema estructurado o formal y el sistema hombre-camión, que son los microbuses que vemos en la Ciudad de México. Ajá. El transporte público concesionado, es decir, los hombres-camión o los microbuses que tú ves que circulan en las calles, mueven aproximadamente el 50% de esos viajes, es decir, aproximadamente 12 millones de viajes se realizan en este modo de transporte porque es más rápido, más flexible, pero obviamente es el que tiene mayor retroceso o mayor rezago en temas de tecnología, medioambiental y seguridad. El resto de los viajes se hacen de distintos modos. En ese sentido te puedo decir que el metro mueve cerca de 5 millones y medio de personas al día, el Metrobús, que es el segundo sistema, 1,5 millones aproximadamente, y así paulatinamente podemos ir señalando el sistema RTP, el trolebús, etcétera. Pero son los dos principales modos de transporte que se mueven en las personas, Metrobús y Metro, y en los sistemas de microbús. Permíteme, vamos a platicar con Ignacio Rodríguez Mejía, presidente de la Ciudad de México del Movimiento Nacional de Taxistas. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Saludos a tu amable auditorio. Sí, está con nosotros Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México. Estamos viendo que es complicadísimo transportarse en esta ciudad, donde, pues bueno, ya Nicolás nos explicaba datos precisos. Los taxis están jugando un papel fundamental, don Ignacio. ¿Cómo se encuentra la situación? Lo primero es las tarifas. ¿Son suficientes estas tarifas para poder dar un servicio de primera como se requiere aquí en la ciudad? No, por supuesto que no. Tenemos una situación de descompensación de la tarifa acorde con los tiempos y la realidad económica que aquí vivimos en Ciudad de México, y hay que decir que son poco más de 8 años los que el transporte individual taxi ha tenido que sostenerse con la misma tarifa. Okay. Es decir, más de 8 años sin cambios en la tarifa, sin ajustes tarifarios, lo cual pues viene a... O sea, ¿el banderazo no ha cambiado desde el 2012? No ha cambiado, prácticamente seguimos las mismas tarifas, toda la administración pasada y lo que va de esta administración actual, llevamos prácticamente con la misma tarifa. No, pues eso sí está duro. ¿En cuánto está el banderazo actualmente en la Ciudad de México? Mire, hay diferentes, lo que pasa es que está el servicio de taxi está dividido en diversas modalidades. Sí, digamos el común, el de la calle, ese que tomamos en cualquier esquina. ¿Usted se refiere al taxi libre? Sí.
Bien, la tarifa la tenemos desde el 2012. Sí. No ha variado y permítame, a ver, mire, lo que pasa es que le explico, tenemos tarifas diferenciadas porque no es lo mismo tomar el taxi de sitio que tomar el taxi en terminales, que tomar el taxi en aeropuertos. Entonces, tenemos una diferenciación de tarifas. Sin embargo, todas estas se siguen manteniendo prácticamente igual. Sí. Y pues la situación aquí es que en general pues todas las modalidades pues nos mantenemos igual con las mismas tarifas desde hace más de 8 años, y son diferentes banderazos, diferentes brincos de acuerdo si es de sitio, si es radiotaxi, si es taxi de terminal, si es taxi de aeropuerto o digamos, a ver, uno de sitio, ¿en cuánto está desde el 2012? ¿Cuánto se cobra el banderazo de inicio del servicio? Desde el 2012 está más o menos, el banderazo lo tenemos en 10 pesos. 10 pesos. Y de ahí hay que decir que este servicio es un 20% arriba del taxi libre, es decir, el banderazo del libre lo tenemos en 8 centavos. Sí, está muy bajo. Sí, está muy bajo, ¿no? Sí, está muy bajo. Digamos, comparado con el dólar, pues son 50 centavos de dólar el banderazo en México, cuando en los Estados Unidos está creo que en 4.50 o hasta $5 el banderazo. Sí, no nos vayamos tan lejos, tan solo en la comparación de los precios del servicio entre la Ciudad de México y el resto de la República, pues tenemos que aquí en la Ciudad de México tenemos las tarifas más bajas que existen en todo el país. Sí. De transporte público. Sí. Entonces, ha estado muy castigado. Sí, por ahí ha habido por parte del colectivo, sobre todo, pues sí me parece que ellos negociaron ahí un apoyo que supliría temporalmente el aumento de tarifa, pero en el taxi no hemos recibido ningún apoyo al respecto, no ha habido ningún subsidio, ningún complemento. Permítame, don Ignacio, vamos con Nicolás Rosales, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México. Nicolás, aquí sí hay ¿qué podría ser una disyuntiva de las autoridades? Por un lado, mantener estos precios bajos, pues bueno, sí benefician al usuario. O sea, pagar 5 pesos por el metro o 10 pesos el banderazo en un sitio de taxis, pues sí es muy barato. ¿Pero esto a la larga puede perjudicar la calidad del servicio? Sí, puesto que, mira, la tarifa no la puede cubrir totalmente el usuario del transporte público, ya sea en la modalidad colectivo o taxi. Tenemos que pensar en modelos distintos de la tarifa. Lo que podemos ver es que si las tarifas son un proceso político-social, desgraciadamente nunca van a estar encaminadas a tener un punto de equilibrio económico, y eso ocasiona retrocesos en la modernización, rezago en el mantenimiento, y obviamente la mejora en el servicio es poca. Debemos considerar que es necesario pensar en modelos distintos para mejorar el servicio. No podemos seguir operando con los mismos modelos. Pero ¿cómo modelos distintos? ¿Cómo modelos distintos, Nicolás? Mira, en el modelo hombre-camión, en el modelo microbuses, específicamente en transporte colectivo, tú tienes que empezar a pensar en cómo modernizar esos sistemas, convirtiéndolos en empresas. ¿Por qué? Porque la empresa implica una profesionalización en las distintas áreas de operación, mantenimiento, administración, etcétera. Eso es un primer paso. Número 2, tú al momento de tener una conversión del transporte informal, que se le puede llamar, que son los microbuses, lo conviertes en empresas, tú haces una reducción, haces estudios donde señalas y no necesitas tanta flota. Reduce la flota con todo lo que implica, menor tránsito, mayor capacidad, unidades más modernas y te digo, la capacitación o profesionalización en el manejo. Claro. Eso
te permite tener acceso a economía a escala, puedes invertir y tienes esquemas de financiamiento que los puedes negociar con los distintos proveedores o inclusive con la banca. Eso te ayuda a tener mayor tecnología, menos contaminación y por ende mayores beneficios. Claro. Ese es uno de los grandes temas. Y el tema de tecnología también, porque te permite una mejor operación. Compras equipos que van relacionados con GPS, radiocomunicación, sistemas de pago, que te permite también la gestión de la demanda, saber a qué hora tú puedes mandar trabajar a mayor flota, sí, que no te cuesta más, o puedes disminuir la flota para que tengas mayor rendimiento y que sigas prestando el servicio. Son de las condiciones que permiten tener un mejor desarrollo, claro, y estar encaminado a un sistema integrado de transporte en toda la ciudad. Este tema está bien interesante, Ignacio Rodríguez. Prácticamente el negocio de los taxistas es una empresa privada, o sea, alguien busca empleo, consigue unas placas de taxi y esto es catalogado como una empresa privada. Bueno, no se puede entender como una empresa como tal, aunque sí, en cierto sentido podríamos ser una microempresa, sí, pero digamos el concesionamiento del servicio de taxi es a particulares. Sí. Las 140,000 concesiones que actualmente existen legalmente en la Ciudad de México están otorgadas a particulares. Okay, sí. No podemos considerar que existan grandes empresas, digamos, de transporte en lo que es el servicio de taxi, pero aún en nuestra modalidad sigue predominando pues el concesionario particular. Sí. La mayoría digamos que este concesionario particular pues no está haciendo muy buen negocio porque es muy baja la tarifa que se cobra. Incluso esto luego se presta a que le metan el ratón loco, no sé cómo se llama, esa alteración del taxímetro, y entonces pues entremos en una dinámica de pues sálvese el que pueda, ¿no? Desafortunadamente pues esas prácticas tenemos que reconocer que llegan a pasar también por la situación de presión económica que existe, sí, al subir y elevarse el costo de todos los insumos que consumimos los taxistas. Pues desafortunadamente sí tenemos que, en un ejercicio sincero de autocrítica, sí, reconocer que esas prácticas suceden, no están justificadas de ninguna manera, pero pasa, es una realidad debido a que pues todo va en aumento, sobre sí, todo el energético, la gasolina, los aceites, llantas, refacciones y demás. Entonces, al no tener el reconocimiento, digamos, de nuestras autoridades para poder ajustar las tarifas, pues a veces algunos compañeros, claro, sí incurren en esas prácticas que no son deseables, ¿verdad? Nicolás, ¿cómo están otros países? ¿Concesionan el servicio a la iniciativa privada? ¿Están subsidiados por las alcaldías? ¿Cuál es el mecanismo para hacer ese equilibrio? Porque el actual gobierno dice, no, nada privado, yo me encargo de todo. Eso ya vimos que pues, no funciona muy bien. Pero la otra también, soltarla todo a la iniciativa privada. ¿Cómo estaría el modelo ideal para México, para una ciudad como nuestra? Muchos países, muchos estados manejan el transporte público a través de concesiones o licitaciones públicas que se entregan a particulares. Sí. Única y exclusivamente el gobierno hace su función de gestión y de regulación. Esos son unos modelos como puede ser Brasil o Colombia. Hay otro, Chile también es un modelo así. Realmente aquí es la capacidad o el fortalecimiento institucional que tenga la ciudad, en este caso la Ciudad de México, la capacidad de gobernanza que tenga y que también sepa negociar y digo negociar en el diálogo para poder prestar mejores servicios. Uno de los grandes temas que tenemos y que vivimos el mismo dolor es el tema de tarifa. Tú acabas de señalar una tarifa muy barata en transporte público, en taxi. En microbuses estamos todavía más bajos, son 5 o 6 pesos. Estamos hablando de 30 centavos de dólar
cuando en otros países tienen costos aproximadamente de $1, $1.50. Obviamente hay contratos de por medio que te establecen las tarifas, cómo se revisan, hay procedimientos, no están a la voluntad de la autoridad, del gobierno de la Ciudad de México, están consideradas para un punto de equilibrio que te permitan la operación y mantenimiento y también mantener las finanzas sanas, sin que esto implique una carga para el mismo usuario. No podemos delegarle al usuario el pago de una tarifa muy elevada, puesto que no están las condiciones para tal efecto. Sí. Pero estamos viendo que, por ejemplo, en sistemas como el metro, en sistemas de gobierno como RTP y también en el sistema de transporte público concesionado, el rezago en las tarifas han ocasionado que no hay una modernización. En el tema de la Ciudad de México te puedo señalar que hay aproximadamente todavía entre 12,000 y 14,000 microbuses u hombres camión que están en condiciones muy deterioradas porque tienen más de 20 años de servicio y que no han invertido en la modernización porque este gran problema de la tarifa implica un rezago para la modernización y compra de flota. Número 2, el mantenimiento pues no te alcanza para con una tarifa tan baja y el consumo de combustible no baja y el precio incrementa. Entonces, el combustible es cerca del 35% del consumo diario del gasto. Entonces, estamos hablando de un panorama muy complicado. ¿Qué es lo que tenemos que...? Por eso te comentaba cambiar el modelo de negocio y el modelo de prestación de servicio, porque así tú puedes tener una mayor gestión de la oferta para cubrir una demanda. Yo me atrevo a decirte todavía que ahorita hay una sobreoferta en muchas rutas porque hay muchas unidades trabajando y obviamente esas van haciendo recorridos diarios y que van ocasionando, por ejemplo, la famosa guerra del centavo, que es salir por el pasaje, salir a recuperar la tarifa, pero eso ocasiona grandes problemas de siniestralidad, accidentalidad y bueno, todo lo que viene derivado, ¿no? Congestión, contaminación, maltrato al usuario, etcétera. Entonces, por eso me refería cuando necesitamos un cambio de modelo, es un modelo de operación, un modelo financiero y un modelo para la prestación del servicio en la ciudad si es que queremos avanzar. Con tarifas bajas no podemos hacerlo. Y me voy todavía más allá. Estamos viendo el caos que tiene el metro por la tarifa tan baja. La tarifa tendría que ser en el metro de cerca de 12 pesos aproximadamente. Entonces no lo puede cubrir la mayoría de la ciudadanía, entonces tienen subsidios. Y los subsidios consumen gran parte de ese recurso en mantenimiento nada más. Sí. No, el metro se nos está deteriorando y entonces con ese afán de que no, pues hay que ayudar a la población, vaya paradoja. Don Ignacio, ya nada más para irnos, para movilizar a tantas personas, uno pudiera pensar, oye, pongo un taxi, hay millones, o sea, literal, millones de personas que requieren el servicio, pues esto es negocio, porque mucha gente se quiere movilizar, pero no está siendo suficiente ingreso para estos taxistas particulares. ¿Qué hacer? Rápidamente, tenemos unos cuantos segundos. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que primero hacer el debido ajuste de tarifas y así no lo requiriera o no lo aceptara el gobierno, pues tendríamos que buscar los sistemas de apoyo, de compensación económica para los concesionarios y no poder bajar la calidad del servicio, porque eso es lo que no se merece el usuario, que el efecto negativo económico pues repercuta en una disminución de la calidad del servicio. Claro. Eso no puede pasar. Por otro lado, también los taxistas estamos trabajando, generando opciones tecnológicas también para llegar hasta nuestros usuarios, como es el caso incluso del uso de una nueva aplicación que el mismo gobierno ha lanzado, para que los taxistas concesionados de la ciudad podamos hacer uso de esa plataforma y asimismo pues estamos también armando otras plataformas adicionales con las cuales poder competir en el mercado de acuerdo a los nuevos tiempos que son sobre todo de mucho uso de tecnología. Sí, que hace 3 años cuando salieron estas plataformas, híjole, hubo la queja ahí de los taxistas, pero en fin, muchísimas gracias a ambos. Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México. Nuevos planes, hay que ponerlos ya a trabajar esos nuevos esquemas, porque pensaríamos que movilizar a millones de personas es buena empresa, es un buen negocio
si se hace bien en beneficio de todas las partes. Y Ignacio Rodríguez, presidente de en la Ciudad de México del Movimiento Nacional Taxistas, muchísimas gracias. Las tarifas muy bajas, hay que considerar ya quitar con esa situación de que pues, sale barato, pero a largo plazo esto nos sale mucho más caro. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias a ti, Alberto. Vamos a hacer una pequeña pausa.